que hace una pregunta ahí. El salmista hace una pregunta. ¿Cómo dice ese salmo, hermanos? Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Amén. Ahí vamos a señalar 4 palabras. No hay quien me quiera conocer. Número 1. Número 2. No tengo refugio. Y número 3. Ni hay quien cuide mi vida. Amén. Lo estamos dividiendo en 3 este versículo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide mi vida. Amén. ¿Quién me puede ayudar a interpretar este texto? ¿En qué condición se encontraba el salmista, hermanos? Salmo 142, versículo 4. ¿Cómo estaba esa vida, hermanos? Triste. Triste, ¿qué más? Sin refugio. Sin refugio, ¿qué más? Sin quien lo cuidara. Sin protección, sin quien lo cuidara, ¿qué más? El Salmo Ajá. dice oración que hizo David cuando estaba en la cueva. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde estaba David? En una cueva. ¿Y qué es una cueva? ¿Alguien ha estado en una cueva? Sí, es un lugar de refugio o un lugar de Un lugar de escondrijo. refugio, O donde se puede esconder. un lugar, Oscuro. tinieblas, ¿verdad? Tinieblas. ¿Sí? La cueva está representado a una prisión, y es una prisión de soledad. Ajá. Cuando una persona habla de soledad, quiere decir que está dentro de una cueva, que no tiene ninguna protección, que no tiene luz. Sí es un refugio, pero dice que ¿quién habita en las cuevas? El Señor Jesucristo habló de las zorras, ¿verdad? Las zorras ocupan esas cuevas. Entonces una cueva siempre va a representar tinieblas, desolación y destrucción. Ajá. Esa es una cueva. ¿Sí? Y dice aquí el salmista, ¿verdad? Oración cuando estaba en la cueva. Estar en la cueva significa estar en la aflicción, en la tribulación, en la angustia, ¿sí? En la persecución. ¿Por qué estaba David en esa cueva? ¿De quién estaba huyendo? De un enemigo, ¿sí? ¿Y sería el mejor lugar para estar en ese lugar? Escondiéndose de Saúl, escondiéndose de la muerte, porque literalmente no lo quería encarcelar, literalmente lo quería matar, porque más de una ocasión lanzó una lanza sobre él para herirlo de muerte, ¿sí? Entonces Saúl, siempre que hablamos de David, siempre se nos viene a la mente su enemigo, que fue el rey Esaú, ¿sí? ¿Cómo se sentiría ese corazón estando en esa cueva? Afligido. ¿Tendría alguna escapatoria? ¿La cueva tiene varias salidas? Porque si tiene varias salidas se llama caverna, ¿sí? Entonces las cavernas se comunican de un lugar a otro, ¿sí? Y fíjense que en el desierto está muy en boga que los mejores escondites actualmente para los árabes, para los que viven en el desierto, son esas cuevas. Entonces no piense que la cueva es un cerro, ¿verdad? O en un peñasco, ahí está esa cueva, no. Las cuevas están en el suelo, ¿verdad?
en el suelo literalmente, y ahí es donde buscan un refugio, pero el refugio es temporal. Ajá. Hoy vamos a estudiar, hermanos, por qué el hombre se queda en una cueva. ¿Hasta cuántos días puede permanecer en la cueva? Ahora, hermana Yolita, ¿me puede volver a leer Romanos 10, 13, 14, por favor? Sí, hermano, sí. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Primera llave. ¿Cómo? ¿Cómo puedo salir de la cueva? Otra vez, contéstenos, hermana Yolita, por favor. ¿Todo aquel? Todo aquel que invocare el nombre del Señor. Amén. ¿Sí? ¿Qué estaba haciendo David en esa cueva? Invocando al Señor. Orando. Estaba invocando al Señor. Estaba orando. Entonces, la primera llave para salir de la prisión, finalmente una cueva es una prisión. Ya les dije que lo que reina ahí es tinieblas, destrucción, muerte, soledad. ¿Qué otra cosa? Tristeza, depresión, angustia, hambre, desnudez, pobreza, prisión, miedo, desolación, amén. Soledad. Amén. ¿Sí estamos de acuerdo? Amén. Ahora, ¿el Hijo de Dios debe de vivir en esa cueva? No. ¿Tú debes de estar esperando tu muerte? No. ¿Tú debes de estar contando tus días como los presos cuando están en una cárcel van contando sus días, ¿verdad? Y le van poniendo palitos a la pared. ¿Se ha visto eso en las películas, hermanos? Sí. ¿Verdad? Y la palabra de Dios dice, enséñame a traer a mis días la sabiduría, ¿verdad? ¿Para qué? Para que yo no esté contando mis días cuando voy a dejar de existir en esta tierra. Ahora, una persona que está en una cueva, ¿puede sentirse seguro? No, ¿verdad? Vamos, ¿quién estuvo también en una cueva? Alguien, un profeta, acuérdense quién fue. Elías, ¿verdad? Y el Señor le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Dios aprobó esa conducta de Elías? El Señor le dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué estás dentro de una cueva? ¿Él de qué venía huyendo? La muerte, la Jezabel, lo iban a matar, a apresar por haber, en el monte Carmelo, sacrificó a 400 sacerdotes de Baal, y entonces Jezabel, que era una sola mujer. Elías no le tuvo miedo a los 400, ¿verdad? Sino a todos los degolló, dice la palabra de Dios. Pero ¿a quién sí le tuvo miedo? A Jezabel, ¿verdad? Porque le dijo, así como le hiciste a mis profetas, te lo voy a hacer a ti. Y esas palabras fueron, pero un dardo para él, para que saliera corriendo y a perderse en el desierto. Igual vuelve a caer en una cueva. Y el Señor le dice, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Ahora, no me digan, pero cada uno de nosotros podemos estar viviendo en esa cueva. Sí, podría ser. ¿Y cuántas cuevas tenemos? Otra vez. Y ahorita hablaron de muchas, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu cueva? Ahora la palabra de Dios dice, ¿qué estás haciendo ahí? Ahora, hermanos, nosotros necesitamos, en el año 2020, clamar a Dios orando. ¿Qué le va a pasar a los que oran, hermana Yolita? Serán salvos. Serán salvos. ¿Sí? Entonces la llave para salir de la cueva es la oración. ¿Y alguien me puede decir qué es la oración? Una comunicación directa con Dios. Pero ¿cómo se manifiesta la oración? ¿Cómo decimos que estamos clamidos, orando? con gritos. Ahorita, por ejemplo, ¿no? Empezamos, la hermana está dirigiendo, yo sentí la presencia de Dios inmediatamente, luego me conecté con Dios, ¿verdad? Entonces empezamos a hablar con Él. ¿Qué hablamos? Palabras
conocidas, palabras secuenciales, Su palabra. ritos. ¿Cómo oras tú? Declarando su palabra. Clamando al Señor Jesús. Entonces, la oración es la comunicación directa con Dios. Y el intermediario Es Jesús. entre el hombre y Dios, ¿verdad? Porque acuérdense que estamos rota la comunicación. De eso se trata la Biblia. En Génesis 3 se rompe la comunicación con Dios. Y si no tenemos esa comunicación con Dios, entonces escuchamos lo que dice el salmista: no tengo refugio y no tengo quien se preocupe de mi vida. Ahora la pregunta es, tú ahorita con la condición en que estás, ¿tienes alguien que se preocupa de tu vida? Sí, amén. Amén. ¿Por qué? ¿Es un ser humano o es Dios? El omnipotente. Todos vamos a decir que es Dios, pero necesitamos oración. Es igual a clamor. Oración es igual a hablar. ¿Cómo se comunican los hombres? Hablando. ¿Y qué es hablar? Yo ahorita estoy hablando, yo me estoy comunicando con ustedes y ustedes me dan una respuesta. ¿Alguien me podría decir cuál fue la profecía del sábado? ¿Qué era lo que pedía Dios? Un corazón de carne. ¿No? Obediente. ¿Cuál fue la profecía? ¿Quién escuchó la profecía otra vez en su casa? La profecía en alabanza. Sí. Nosotros como varones, bueno, todos en nuestro caso tenemos que hacer la labor de un acto para la presencia de Dios. Amén. Pero una de las cosas que Dios nos estaba demandando a esta congregación es que abriéramos nuestra boca. Esa era la indicación directa. Entonces yo puedo venir al culto y orar en secreto como Ana, ¿verdad? Cuando estaba orando por que Dios le diera a Samuel en secreto. Pero Dios en la profecía nos dice: abre tu boca. Al abrir tu boca tú empiezas a hablar con Dios. Estoy de acuerdo que yo puedo estar orando en silencio, callado, yo tengo mi mente en Dios y Dios está escuchando mi oración. Pero Dios en esta ocasión está pidiendo: abre tu boca. ¿Cómo salió David de esa cueva? Abriendo su boca. Dice que estaba clamando a Dios. Y le dijo, ahí fíjense cómo dice, mira mi diestra. ¿Quién está diciendo mira mi diestra? ¿Dios o David? La diestra es la seguridad del hombre. Es la autoridad. Ajá. Entonces David dice, mira mi diestra, le está diciendo a Dios. David hablando con Dios, Señor, mira mi diestra. ¿Qué le pasaba a su diestra? No hay nadie que me quiera conocer. Dice la palabra, ¿verdad? Mira mi diestra y observa. ¿Qué le está pidiendo a Dios? Que observe, que vea. Mira mi diestra y observa. Mira mi derecha, que está descubierta. Ajá. Y luego dice, mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera. ¿A quién no querían? ¿A Dios o a David? A David. David siempre vivió dentro de su corazón antes de que Samuel fuera a ungirlo. Siempre vivió porque su misma familia lo desechaba, lo menospreciaba. Y en esa cueva que estaba solo David, ve que nadie lo quería, nadie vería por él, nadie estimaría su vida. Ese es un lugar donde muchos de nosotros podemos estar, pero tenemos que empezar
a clamar, a orar. Señor, sácame de esta cueva. ¿Cómo le pusimos a la cueva? Soledad, depresión, Tristeza, angustia, tribulación, hambre, desnudez, pobreza, enfermedad. ¿Qué otra me dijiste, pa? ¿Tú las tienes ahí? Aflicción, desolación, persecución, destrucción, tinieblas, angustia y presión. Amén. Ahí están claritas y concisas. Y si faltó una, a lo mejor es que yo tengo otra. Entonces yo necesito que Dios me saque de esa cueva. Amén. Amén. Entonces en el 2020 Dios tiene como propósito sacar que tú ores. Ahí no dice que se puso en cilicio, ahí no dice que se desgarró sus vestiduras, ahí no dice eso, dice que nada más oró. Entonces para el 2020 tú tienes que orar de acuerdo a la indicación del Señor, ¿verdad? A través de la profecía, abriendo nuestra boca. ¿Y qué le tienes que decir? Mira mi diestra. Dice, vamos a leer Salmo 46, 7. Y ese es un texto rema que lo tenemos que estar diciendo de día y de noche. Ante cualquier circunstancia de la vida que te prepare desde este año hasta los que Dios te permita vivir en la tierra, cuando tú estés en la aflicción, cuando los vientos sean contrarios, cuando veas que nadie le importa literalmente tu vida, tú debes de empezar a declarar orando la palabra, y el salmo es el 46, versículo 7. ¿Ya lo tiene? Amén. Amén. Dice así: ¿cómo le voy a orar al Señor? Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Amén. Ahora lo oramos. Dice que debemos de orar. Abriendo nuestros Y la palabra, podemos orar con la palabra, porque su palabra es la verdad. Amén. Mis palabras pueden ser huecas y vacías, pero cuando yo me doto de la palabra de Dios, entonces tomo la investidura de Dios, porque dice en el libro de Efesios, ¿verdad? Nos tenemos que vestir con la armadura de Dios, no con la armadura de Esaú. ¿A quién vistieron con la armadura de Esaú? A David. Otra vez caemos en David, ¿sí? ¿Y David se la quiso poner o se la pusieron? ¿Y por qué se dejó que se la pusieran? Si dentro de su corazón sabía que estaba de Jehová. ¿Por qué dejó que se la pusieran? Él obedeció para no tener... ¿Y era correcto o incorrecto? No, era incorrecto. Porque esa armadura le pertenecía a un hombre. Y de acuerdo a Efesios nos dice que debemos de tomar la armadura de Dios. Vestidos pues de la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder enfrentar exactamente todo lo que venga de en contra del enemigo. Tú tengas la vestidura y la armadura del Señor para poder enfrentar todo lo que se te presente en el 2020. Amén. Amén. Ahora, ¿cómo lo voy a orar? Jehová de los ejércitos está con nosotros. ¿Cómo estaría David en esa cueva? Clamando, pero está incluyéndonos a todos. No nada más está con él. Dice, Jehová de los ejércitos está con nosotros. Y luego dice, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Israel, de donde se desprendieron las 12 tribus para servirle al Señor. Amén. Amén. Con esa seguridad tienes que entrar. Y ahorita lo que te quiero enseñar, a partir de este día, y quizás me lleve todo el año, lo hablaba con mi hermana Patti este día,
Hablar del tabernáculo, hermanos, no es una clase, ni son 4 clases, ni son 5 clases. Yo creo que me voy a todo el año. Y ayer le decía a Andrea y a Carla, mañana empiezo la clase y creo que la ando terminando como el 27 de diciembre de este año. Amén, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque vamos a entrar al verdadero tabernáculo. Ya les hablé de los sacerdotes. Quedamos que nosotros nos debemos de presentar como sacrificio vivo delante de Dios. No hay otro sacrificio más que el del Señor Jesucristo, pero dice la palabra de Dios que ese es el verdadero culto, lo que busca el Señor, que tú te presentes, ¿verdad?, como un sacrificio vivo delante de Dios. Y la vida no es tuya, sino le pertenece a Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para hablar de tabernáculo en el 2020, te voy a tener que enseñar primero unos números. Ahorita está de boga, hermanos, ¿qué va a pasar en el 2020? ¿Tú me podrías decir qué está pasando en el 2020? Llevamos 6 días. Probablemente la Tercera Guerra Mundial. Hay rumores de guerra. ¿Pero eso es nuevo o ya nos lo había dicho el profeta de profetas, que es Jesús? Ya no lo había dicho. Es decir, que va a haber rumores de guerra. Hasta ahorita no ha habido guerra, pero hay rumores. ¿Sí? ¿Y qué necesita ahorita el hombre? Podría ser clamar, pero ¿qué necesita? Orarle al... Un refugio. ¿Sí? Entonces en el 2020 tú necesitas un refugio que no solamente te ayude a la vida cotidiana, sino también necesitas un refugio para tu alma, para tu espíritu, ¿por qué no? Para tu cuerpo. Necesitas un verdadero refugio. Y el refugio, dice aquí la palabra, es el Dios de Jacob. Amén. En hebreo, hermanos, la palabra refugio se le llama sukkah. Y sukkah quiere decir refugio, tienda o tabernáculo. ¿Sí? Entonces, esa sukkah debe de tener 2 medidas específicas. Debe de medir 4 por 4 metros cuadrados. Estoy diciendo la raíz hebrea. Amén. ¿Sí? Pero esa sukkah debe de estar en tu casa. No es el templo. No es el lugar donde te reúnes o la casa de oración donde es tu sukkah, sino debe de haber un refugio dentro de tu casa. ¿Qué quiere decir? Tienes que tener un lugar dedicado para Dios, exclusivamente, así como dices, este cuarto es de Andrea, este es de Carla, ¿sí? Este es mi cuarto, ¿verdad? Tú tienes que decir, este lugar es el lugar de oración por mi Dios. Tienes que dedicar dentro de tu casa, piensa cómo es tu casa. Algunos judíos ponen esa sukkah incluso en el balcón. Buscan un lugar, literalmente estoy diciendo un lugar, no lo estoy diciendo espiritual, lo estoy diciendo literal. Tú debes de tener un lugar exclusivo donde tú sepas que ahí doblas tu rodilla y ahí Dios te escucha, porque lo que se necesita en el 2020 es la oración, la comunión directa con Dios. Y te voy a decir por qué. ¿Por qué 4? Porque 4 quiere decir lo que le pertenece a Dios. Dios siempre va a pelear ese 4. Por eso es 4 por 4. Ajá. Esas son las medidas que debe de tener esa tienda. Más o menos, para que te des una idea de lo que trato de decirte,
hacer una tienda, es como esta que ven aquí. Les voy a enseñar por qué es con tela, por qué lleva lianas, por qué lleva estacas, por qué se debe de enterrar a la tierra. La estaca no debe de estar enterrada toda, sino debe de quedar la mitad enterrada y la mitad no. ¿Por qué debes cada día en la oración reforzar tus lianas con tus hijos? Debes de reforzar la palabra con tus hijos, etcétera. ¿Sí? Todo eso lo vamos a enseñar. Amén. Pero ahorita lo que quiero ocupar estos minutos es decirte que el número 4 le pertenece a Dios. Dígame 4 cosas que hay aquí en la tierra que sean 4. Los 4 elementos, 1, 2. Las estaciones del año. Estaciones del año. ¿Qué más? Los puntos cardinales. Los puntos cardinales. ¿Qué más hay? 4. Ya dijeron las principales. Ahora, en el 2020 tiene que ver mucho el número 40. Esto nos lo han enseñado varias veces. Porque 20 más 20 da 40. ¿Qué quiere decir 40? La consagración, autoexaminación. Es el año en que tú te debes de autoexaminar y ser determinante con lo que tú elijas. Ya les dije, a David no le pidieron su parecer si se quería poner las vestiduras de Saúl o no. A él le dijeron, pues vas a la guerra, pues ponte esto tan siquiera, para que por lo menos vayas protegido para que te haga pedazos Goliat. Ese fue el pensamiento, ¿verdad? Entonces en el año 40 nosotros nos vamos ¿qué es auto? Nosotros mismos. Autoexaminación. Yo no te voy a examinar a ti, yo no voy a examinar a X hermano, ni tú me vas a examinar a mí. Este año tú te tienes que autoexaminar y decirle al Espíritu Santo, esto no sirve para lo donde yo quiero caminar. Deséchalo, Señor, porque yo con mis fuerzas no voy a poder hacer nada. Seguramente voy a tropezar otra vez. Pero si el Señor hace las cosas, dice que Él verdaderamente nos va a hacer libres. Amén. Ahora, este auto se va a multiplicar por 10. Multiplica 40 por 10. ¿Qué número le va a dar? 400. 400. Y ahí es donde me quiero llegar. ¿El 10 qué quiere decir? Lo perfecto en Dios. En el hebreo es el número de la prueba. Vas a ser probado. Para lo que tú digas, esto ya no sirve, esto me quito la mentira, me quito la intriga, me quito la hechicería, me quito el agorismo, me quito X, todo lo que nos podamos quitar. Somos, dice mi hermana Brenda, tenemos más de 6,000 pensamientos. Entonces, vas a ser probado. Y el número 400 lo podemos poner como la cueva. En el año 400, Dios trabaja en ese número y les voy a enseñar por qué. ¿Sí? Entonces, ya quedamos, 4 le pertenece a Dios, 40 la autoexaminación, 10 la prueba. A 40 lo multiplicamos por 10, da 400. Y vamos a ver cómo Dios trabajó en el 400. Amén. Abra la palabra de Dios en Génesis 15. Todo esto son los cimientos, hermanos, para poder entrar al tabernáculo. En el 15 vamos a ver
cómo fue el encuentro con Abraham. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Sí. Vamos a leer, así como vamos de Andrea para acá, ¿sí? Vamos a leer desde el versículo 5. Amén. Así sucesivamente, Cristian el 6, 7 Aislin, 8 Lluvia y así sucesivamente. Amén. Hasta que lleguemos al versículo 18. Amén. Iniciamos, por favor. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Amén. 8. Y él le respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y dijo: tráeme una becerra de 13 años de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. 13. Entonces, 13. Entonces dijo Abraham: ten por cierto que tu descendencia simiente será peregrina en tierra y no suya, y servirá a los de ahí, y serán por ellos afligidos 400 años. Amén. Sigo con el 14. No. Sí, mi hermana Rosita. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vida. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha de llegar a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales vivos. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. Bueno, siempre hablamos del pacto de Abraham, ¿verdad? Sí. El Señor hace un pacto con Abraham y Amán. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? El Señor llama a Abraham, todavía no nacía Isaac, apenas era la promesa de que él iba a tener una grande descendencia. Por eso dice que lo sacó de su tienda, lo sacó del azúcar. En el hebreo viene así: lo sacó del azúcar, de su tienda. ¿Para qué lo sacó? Para mostrarle lo que iba a suceder. Amén. Entonces, dice aquí la palabra de Dios, ¿de dónde lo sacó también? De Ur. ¿Y Ur qué es? Ur de los caldeos le pertenecía ¿a qué? ¿A qué imperio? A Babilonia. Amén. Entonces,
Para que Dios te muestre las cosas que van a suceder en tu vida, primero tienes que salir de Babilonia, la tierra de confusión. Yo no puedo estar habitando en Babilonia, yo no puedo estar viviendo en mi cueva y queriendo que Dios se manifieste sobre mí. Eso es imposible. Dice, yo soy Jehová, quien te saqué de Ur de los caldeos. Es un hombre que fue sacado, ¿verdad?, para que Dios empezara a mostrar sobre él. Entonces, lo primero es que Dios te saque de ese lugar, te saque de la cueva, para que venga la revelación de Dios. Amén. Porque si yo digo, yo sigo en mis delitos y pecados y en mis tradiciones de mis padres, perdóname, hermano, pero no, Dios no se va a mostrar sobre ti. Y lo que estás viendo son demonios, porque Dios no puede vivir en tinieblas. Dijimos ahorita que la cueva es un símbolo de tinieblas, de oscuridad, y Dios es luz, y el que permanece en luz, permanece en él. Amén. El que sabe traer en su calzado una lámpara, la palabra de Dios, que alumbra su camino, ese sí va a tener la revelación. Por mucha palabra bonita que salga de tu boca, por mucho sentimiento, si tú vives en una cueva, olvídate. Y ya dijimos, ya le pusimos el nombre a la cueva. Pero si empiezas a orar verdaderamente, Dios te puede hacer libre y te puede sacar de Ur de los caldeos. Ahora, ¿qué le pidió el Señor? ¿Qué le pidió? ¿Qué dice el versículo? Yo soy Jehová que te saqué de Ur de los caldeos para darte una heredad. Abraham, a su descendencia le prometieron Canaán. Y ahorita mi hermano que leyó el 18 dice que está, ¿desde dónde? Desde el Mar Rojo, desde Egipto hasta el Éufrates. Y nosotros, para ver si eso es lo que abarca esto, ahí en el mapa de tu Biblia viene el mapa de Israel. Ahí está Egipto y ahí está el Éufrates, porque ahorita es donde vive el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios que Él le daba una heredad. ¿A quién? A toda la parentela, a toda la descendencia de Abraham, que abarcaba desde el río Grande hasta el Éufrates. ¿Tú crees que eso se va a cumplir? ¿Por qué te angustias ahorita si va a haber tercera guerra mundial? ¿Esto ya se cumplió? ¿O sigues viendo? Prende la televisión, agarra un mapa y ahí te va a decir de dónde a dónde abarca Israel. Cuando tú veas que abarca desde Egipto hasta el Éufrates, quiere decir que esa palabra ya se cumplió para el pueblo de Israel. No es para nosotros, es para el pueblo de Israel. Pero dice que le va a dar una heredad. ¿Cuál es la heredad que te dio el Señor a ti, hermano? Tú ya saliste de Babilonia, de Egipto, de la idolatría, de las tradiciones. Ya saliste de lo que te enseñaron tus padres, las tradiciones, llámese como se llame. ¿Ya saliste de ahí o todavía sigues viviendo ahí? Entonces, ¿cuál es tu heredad? Si ya saliste de ese lugar, ya eres merecedor de una, o ya tienes la promesa de una heredad. ¿Cuál es la heredad? ¿Qué heredad tienen ustedes, hermanos? Cristo Jesús. ¿No? De Jehová. Nuestra heredad es la vida eterna. Dios no te prometió carro del año, ¿sí? O dime un versículo de la Biblia. Una grande casa, una grande vivienda, una grande cuenta, un buen negocio. ¿Dios te prometió eso? No. El que creyera en mí, dice Juan 6:23, el que cree en mí tiene vida eterna, punto. Y este es el año de la vida eterna, ¿estamos de acuerdo? Es lo que Dios habló, ¿no? Por eso el verde. Ya en su momento mi hermana Brenda nos explicará más del verde, pero yo ahorita te quiero decir que yo no aspiro a tener una tierra por heredad aquí en este lugar.
Para mí Dios no me prometió Canaán. Dios me prometió que voy a tener vida eterna en Él. Juan 6:23. Amén. Amén. Ahora, a donde quiero llegar en estos minutos, hermanos, cuando tú le das una ofrenda a Dios, ¿qué esperas? No, si esperas. No. Esperas que Dios se agrade de tu ofrenda, ¿sí o no? Que suba como aroma grato, que baje el fuego del Espíritu, ¿verdad? Queme la ofrenda y salga un olor grato. Que Dios se agrade de mi ofrenda como se agradó de la ofrenda de Abel. Porque en eso es glorificado Dios. Y Abraham le dijo, le pidió un becerro de ¿cuántos años? 3 años. ¿Una cabra de cuántos años? 3 años. ¿Verdad? ¿Un macho cabrío de cuántos? De 3 años. Y luego una tórtola y un palomino. Le pidió 5 cosas. 5 animales. ¿Y cómo estaban esos animales, hermanos? Mi hermana Yolita leyó el texto. Hechos cadáveres. ¿Cadáver qué quiere decir? Que ya habían sido sacrificados, que esa ofrenda estaba inerte. ¿Pero qué hizo Abraham? Los partió a la mitad, partes iguales, y las puso una enfrente de otra. ¿Sí, hermana Yolita? ¿Sí lo leyó? Una enfrente de otra. Porque Dios iba a hacer un pacto con su siervo Abraham. Pero para que Dios haga un pacto, el fundamento del pacto es que debe de ser fiel con fiel. ¿Y Abraham tenía esa cualidad? ¿Ser fiel? Sí. ¿Como Dios? No. Cuando tú presentas un sacrificio, tú esperas bendición de Dios. ¿Pero qué le contestó el Señor cuando vio su sacrificio? ¿Le dio una bendición o qué le dijo? Oye, Abraham, el versículo 13, ¿qué le dijo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Eso es bendición o qué? ¿Cómo se le llama? Porque en el versículo 12 estaba presentando un sacrificio, esperaba bendición. ¿Y el Señor cómo le contestó? Ten por cierto que tu descendencia vivirá en tierra ajena. Y será esclava allí. Y será esclava. ¿Eso es bendición? Y será oprimida por 400 años. ¿Por cuánto tiempo era esclava? 400 Por 400 años. ¿Sí? Ahí hay 3 cosas que te quiero decir. Número 1. Cuando tú le das una ofrenda a Dios, porque este es el mes de las primicias, ¿sí? Lo que tú le traes a Dios puede ser lo primero de tu alacena, lo primero de lo que Dios te haya dado. Yo no sé qué te ha dado, pero tú lo debes de presentar a Dios. No hablamos de cantidad, sino hablamos de voluntad. Amén. Y tú se lo presentas ahí, pero eso muere para nosotros. Aquí está, Señor, por partes iguales. Segundo, cuando tú presentes una ofrenda, esa ofrenda, el fundamento, ¿cuál es? Esa ofrenda fue para bendición o para maldición, según lo que leímos. ¿Para qué? Para bendición. ¿Por qué la bendición? Porque le estamos agradando a Dios. No, de acuerdo al texto. ¿Por qué es bendición o por qué es maldición? En primera, Dios no puede maldecir. Ya de ahí nos sacamos, ¿verdad? Entonces ya cerramos esa puerta. ¿Sí? Pero esa ofrenda fue una ofrenda generacional. ¿No habla de la primera, segunda, tercera y cuarta generación? Por esa ofrenda fue sacado a los 400 años el pueblo de Israel de su cueva que se llamaba
Egipto. El 400, hermanos, significa la libertad total de Dios. La libertad total. Si Abraham no tiene ese pacto con Dios, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel? Porque ¿qué le dice ahí el Señor? Tú vas a irte con tus parientes, con tus padres. Vas a dormir con tus padres. ¿A qué se refiere ese texto? ¿Cuántos años vivió Abraham? 120 años. Esta promesa, ¿cuándo se iba a ejecutar? A los 400 años. ¿Estaría vivo Abraham para ver la promesa cumplida? ¿Pero se cumplió? Amén. Entonces te voy a enseñar dos cosas aquí. Número uno, los tiempos son de Dios. Dios fue el que dijo que esta generación, ¿verdad?, iba a vivir 400 años en Egipto. No, fuera de Egipto, ¿no? 400 años iba a ser esclavo, pero a los 400 años él iba a entrar como su libertador de ese pueblo. Amén. Hizo una libertad total. ¿Por qué total? ¿Qué le pasó a Faraón y a sus 600 caballos? Los carros de caballos. No, nada más. Quedaron sepultados en lo profundo de la mar. Quien los oprimió 400 años, hermanos, Dios, dice el Salmo 106, que el mar que impera el agua, para que el pueblo haya sido libertado, ese mar que predomina el agua se tuvo que convertir en un desierto. ¿Quieres que te lo enseñe? Para que no nos quede la duda, vamos al Salmo 106. Me quedan 3 minutos. (106:9), ¿qué dice ahí? Reprendiendo al mar rojo y lo secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Amén. ¿Quién reprendió al mar? Dios. ¿Quién va a reprender lo que nos tiene cautivos? Jehová. ¿Yo lo voy a reprender? Jehová. Amén. ¿Y qué hizo Jehová en ese momento? ¿Qué dice la palabra? Reprendió al mar rojo. ¿Y qué le pasó? Y lo secó. ¿Y qué es seco? No hay vida, ya no hay forma de que reviva. Lo hizo como un desierto. ¿Qué debe de pasar en lo que me está cautivando a mí, lo que me tiene cautivo? Lo tiene que secar. No solamente lo tiene que reprender, sino lo tiene que secar. Y si está seco ya no tiene vida. ¿Sabes cuántos kilómetros, hermano, representa este versículo? Reprendió al mar y lo secó. ¿Sabes cuántos kilómetros son? 16 kilómetros. ¿Hoy caminaste tú 16 kilómetros? Toma tu tiempo de aquí a donde son 16 kilómetros. Y dice la palabra de Dios, y lo hizo ir por el abismo como un desierto. ¿A quién hizo ir? ¿Al mar o a los que iban caminando ahí? Al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo que caminar 16 kilómetros con unas murallas de 2 kilómetros de agua a la derecha y a la izquierda. ¿Tú darías un paso ahí? Pues lo tienes que hacer en este 2020. Porque el mar es la aflicción
la tribulación, la angustia, la desnudez, la pobreza, la enfermedad, tú tienes que empezar a caminar. ¿Por qué? Porque nuestro refugio es el Dios de Jacob. 16 kilómetros caminó el pueblo de Israel en seco. Pero esto, ¿cuándo sucedió? ¿Cuándo reprendió al mar? ¿A los 200 años de esclavitud, a los 300 años de esclavitud o a los 400 años de esclavitud? Y repito, ¿quién dijo que eran 400? Dios. Jehová dijo que nada más iban a estar 400. Cuando Dios establece los tiempos, hermanos, ninguno de nosotros los puede violentar. Por eso David decía, en tus manos están mis tiempos. Dios es el que establece los tiempos. Ahora, Dios tiene un tiempo para tu familia, como tuvo un tiempo para ti. ¿Sí? Y Dios mismo va a hacer lo insólito, lo sobrenatural. Secó a la mar y lo hizo por esa noche, fue un desierto y ya no fue mar. Dios va a hacer lo sobrenatural para que tu familia, para que tu vida salga de Egipto. Amén. Amén. Porque si tú no cruzas el mar rojo en seco, no puedes levantar un tabernáculo en el desierto. Porque el significado de desierto quiere decir desolación. Por eso el Señor Jesucristo, hermanos, les dijo, el ejemplo de desolación lo tenemos en Mateo 6, del 25 al 33. Estas son las instrucciones para cruzar el mar rojo y entrar al desierto. Dice la palabra de Dios, por tanto os digo, dice el Señor Jesucristo. Amén. Mateo 6, del 23 al 33. Del 25 al 33, perdón. Mateo 6, del 25 al 33. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad que las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ningún Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. 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 Aquí hay dos personajes. El que camina en el desierto debe de saber depender de Dios. Porque los gentiles, ¿qué hacen? Aquí la palabra dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. ¿A qué cosas se refiere? ¿A qué van a comer? ¿A qué van a vestir? ¿Cuál es el afán del siguiente día? Porque su mente está en lo terrenal. Si nuestra mente se queda en Egipto, y todo lo que obtuvimos en Egipto, y lo añoramos, entonces nuestra mente es terrenal. Y no voy a poder levantar tabernáculo en el desierto. ¿Qué necesito nada más? ¿Una mente espiritual? Reconocer, número 1, que necesito a Dios.
Número 2, orar a Dios para que Dios verdaderamente nos haga libres. Y a partir de ahí, Dios se encarga de nosotros. Amén. Pero si yo quiero traerme a Egipto, al desierto, hermano, de seguro vas a morir en el desierto. Una generación completa murió en el desierto por haberse traído Egipto al desierto, cuando Dios destruyó a Faraón, según Éxodo 14. ¿Qué necesitas? Renunciar a tu cueva, renunciar a tu soledad, renunciar a tu amargura, a tu maldición, al chisme, a la avaricia, a lo que nos hablaron el día sábado en la predicación, hermanos. Tenemos que renunciar. No hay pueblo libre sin que primero el pueblo vea que necesita un libertador. Y si en tu vida es la persona que está cautiva, hoy estás en el lugar indicado para que Dios te haga libre. Sí. Lo único que tienes que hacer es orar, clamar, amén, para que Dios empiece a trabajar en eso. Y Dios tiene su tiempo, hermano. Dios no salvó al año 100, ni al año 200, ni al año 300. Si Él dijo que era el año 400, fue en el año 400. Y en Éxodo 13 nos dice que el pueblo de Israel salió del desierto al año 435. Ahí fue su liberación. Y ese pueblo, hermanos, tuvo un libertador, que no usó ni espada, no usó flecha, no usó jabalina, no usó ejércitos. Lo único que usó es su santa palabra que tienes tú en tus manos. Que Dios te bendiga. Amén.